era una mujer modesta, de mediana edad, que pasaba desapercibida en la Inglaterra victoriana. Era una cuidadora de bebés o, como se conocía en la Inglaterra de esa época, una baby farmer. Estas mujeres acogían niños de otras madres, normalmente solteras, a cambio de un pequeño salario. Amelia aprovechó esto no solo para lucrarse, sino también para asesinar niños, los niños a los que supuestamente cuidaba. Y así empieza el caso de hoy. Muy buenas, yo soy Lux y bienvenidos un día más a este canal. Y sin más, empezamos con el caso. Hoy me he traído una vela de Edgar Allan Poe, ¿vale? Para meterme en situación de esta Inglaterra victoriana. Antes de meternos de lleno con quién era la ogresa de Reading, que era Amelia Dyer, como se la conocía, entremos un poco en el contexto. A partir de 1860 en Inglaterra hubo varios casos de asesinatos de bebés y niños pequeños. La mayoría de las víctimas solían ser hijos fuera del matrimonio de madres de clase baja, normalmente sirvientas que habían dejado a sus hijos a cargo de otras mujeres para evitar el despido. En esta época, si una criada soltera tenía un hijo, sus jefes normalmente la sustituían por otra persona con menos obligaciones. Así que estas mujeres, para mantener su puesto de trabajo, recurrían a las baby farmers, que pudiesen hacerse cargo de sus hijos a cambio de parte de su salario. Estas baby farmers se anunciaban en los periódicos, que siendo la época que es, los anuncios no pasaban filtro alguno, con lo cual dio lugar a que personas aprovechadas sin escrúpulos se hiciesen pasar por cuidadoras para cobrar el dinero. Luego no cuidaban de los niños que acababan muriendo. Amelia Dyer nació cerca de Bristol alrededor de 1837. Era hija de un zapatero. Se había formado para ser enfermera, pero en el año 1870 abandonó esta profesión ya que una amiga suya le dijo que se podía ganar mucho dinero acogiendo bebés de madres solteras. Cuando Dyer comprobó que esto era verdad, inmediatamente cambió de trabajo. Empezó a poner anuncios en los periódicos ofreciendo sus servicios de baby farmer, a cambio de una cantidad de dinero, que cobraba por adelantado, eso sí. Quedaba con la madre y después de una breve entrevista se quedaba con el niño. Esto lo repitió varias veces hasta que un médico empezó a sospechar, ya que cada vez se pedían más certificados de defunción para niños que estaban abajo del cuidado de Amelia. Amelia fue acusada de negligencia en 1879 y fue condenada a 6 meses de trabajos forzados. Cuando quedó libre, Dyer intentó volver a su profesión de enfermera, pero la cantidad de dinero que se ganaba siendo baby farmer era demasiado tentadora. Amelia cogió las lecciones que había aprendido de su condena. La primera, ya no dejaría morir a los niños, sino que los mataría ella directamente para ahorrar tiempo, y la segunda se encargaría de esconder los cuerpos sin recurrir a ningún médico. Con esto en mente, volvió a poner anuncios en los periódicos, destacando su condición de casada para parecer una mujer más respetable. Muchas mujeres empezaron a acudir a ella sin dudarlo. Evelina Marmon, de 23 años, era una joven camarera que trabajaba en una taberna. En 1895, Marmon se había quedado embarazada de la pequeña Doris. Como tenía que volver al trabajo y no podía ocuparse de la pequeña Doris, Evelina decidió poner un anuncio en el Bristol Times, en el que preguntaba por una mujer respetable que pudiese hacerse cargo de Doris. En el mismo periódico aparecía otro anuncio. Un matrimonio, los Harding, que querían adoptar a un hijo. Como si el destino hubiese llamado a su puerta para darle una solución, Marmon escribió a la señora Harding, que respondió que quería adoptar a un niño no tanto por el dinero, sino porque tenía la necesidad de compañía. Quedaron pocos días después en la estación de Cheltenham. La señora Harding, aunque lo que quería era adoptar a un niño y no tanto el dinero, no dudó en coger el cheque de 10 libras que le entregaron junto a la pequeña Doris. Como ya os estaréis imaginando, el señor y la señora Harding no existían, sino que era Amelia usando uno de sus múltiples seudónimos. Amelia cogió un tren a Londres para ir a casa de su hija Polly en 1896. Allí estranguló a la niña y luego cogió todas las cosas de Doris y las llevó a un prestamista. Al día siguiente, Dyer salió a dar una vuelta y al volver la acompañaba otro niño. Esta vez era el pequeño Harry Simmons, al que estranguló inmediatamente. El 2 de abril de ese mismo año, Amelia cogió los dos cuerpos, los metió en una funda de alfombra y volvió con ellos a su casa de Coversham.
Lo primero que hizo al llegar fue arrojar la funda al río Támesis. Amelia fue atrapada, ya que mientras asesinaba a estos dos niños en Londres, un barquero encontró el cuerpo de otro bebé. Estaba envuelto en papel marrón y al no haberle atado ningún peso, el cuerpo salió a flote. Era la niña Helena Fry. En el papel figuraba el nombre de la estación de ferrocarril, la Bristol Temple Mead, y además un nombre y una dirección que apuntaban a Dyer. Dyer fue marcada como sospechosa y la policía decidió tenderla a una trampa. Una mujer joven se hizo pasar por madre soltera y contactó con ella para que se quedara con su hijo. Amelia cayó de pleno en esta trampa y accedió a quedar con ella. Sin embargo, cuando abrió la puerta de la casa a la hora que habían quedado, no se encontró con su futura víctima, sino con un grupo de detectives. La casa de Amelia apestaba a cuerpos en descomposición, aunque la policía no encontró ninguno. Un mes después aparecieron los cuerpos de Doris y Harry. La hija de Amelia, Polly, y el marido de esta, Arthur Palmer, fueron investigados por complicidad, porque sospechaban que Amelia había recibido ayuda, pero no encontraron ninguna prueba. Además, Amelia escribió una carta atribuyéndose a ella toda la culpa. Amelia Dyer no fue la única mujer de la época que hizo esto. Años atrás, otra mujer, Margaret Waters, había hecho exactamente lo mismo y la habían condenado a muerte. Amelia Dyer fue condenada a la horca y muchas de sus víctimas siguen sin ser identificadas. Sus crímenes se popularizaron en una canción infantil llamada La ogresa de Reading. A pesar de la ejecución de Amelia, la sociedad no quedó conforme, ya que hubo más casos parecidos al de Amelia. Está claro que había mucho descontrol sobre los niños de las clases bajas y la precariedad de los empleos que ocasionaron que la gente sin escrúpulos ni empatía se aprovecharan para sacar tajada. El caso de Amelia Dyer sorprendió mucho a la época, principalmente por dos motivos. No encajaba con lo que se conocía de los criminales. En el siglo XIX, además, se empezó a estudiar, sobre todo en Inglaterra, de dónde venía el mal y los criminales, y Amelia no encajaba. Era una mujer respetable que no había tenido una vida dramática. Se investigó el pasado familiar de Amelia y se descubrió que la madre de Amelia había sufrido problemas mentales y que había fallecido cuando Amelia tenía 11 años. Amelia parecía tener también cierta inestabilidad mental, aunque muchos de la época aseguraron que era todo fingido porque se vio acorralada. El segundo motivo era que era mujer. Y a los ojos de la sociedad victoriana, las mujeres eran maternales, cariñosas y con una devoción especial hacia el hogar y la familia. En cambio, Amelia era una mujer separada del marido que se movía por dinero y viajaba constantemente con documentación falsa para que no la pillaran. Amelia se comportaba como un hombre incapaz de controlar sus instintos. Se cree que llegó a asesinar aproximadamente a unos 400 niños. Como veis, este es un caso bastante creepy. Hoy está lloviendo y la verdad es que me apetecía traeros un caso de la Inglaterra victoriana. Y cabe destacar, en este caso, la sociedad. O sea, estamos hablando que era una época en la que las clases bajas estaban, digamos, un poco a merced de la necesidad. Había muchas madres solteras que requerían estos servicios de las baby farmers. Y esto, aparte de ser un nido de estafas, o sea, había muchos casos en los que la madre cuidadora, vamos a llamarla así, la baby farmer, se olvidaba del niño. Ella lo que quería era el dinero y al final los niños morían muchas veces por inanición, porque lo que querían era el dinero. Lo que sí que tenemos que recordar, por ejemplo, aquí dicen, no, es que Amelia se comportaba como un hombre porque no tenía empatía y demás. Ya hemos visto varios casos en el canal, como puede ser el caso de Aileen Wuornos o la jabonera de Correggio, y hay muchísimos casos de mujeres criminales. Sí que es cierto que las mujeres prefieren, digamos, asesinar con veneno o de otras formas, como digamos, más limpias. Pero sí que hay mujeres criminales, o sea, una mujer es capaz de delinquir exactamente igual que un hombre y no tener empatía, ser una psicópata como puede ser un hombre. El crimen no distingue de sexos. El criminal puede ser tanto un hombre como una mujer. Si te gustó este caso, no te vayas. Te recomiendo el de la jabonera de Correggio, una mujer que decidió matar a sus amigas para convertirlas en pasteles y jabón. Y recuerda, mantente siempre vigilante.